Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión especial de Círculo Abierto al Aire, hoy en lunes, porque, bueno, mañana es 15 de septiembre y preferimos más bien empezar la semana sin tener ningún tipo de interrupción para la reflexión que vamos a tener para estas fiestas patrias. Y bueno, pues estamos realmente muy contentas por estar aquí, pero también tenemos un compromiso muy importante con nuestro contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, en particular en nuestro estado. Y como equipo de Círculo Abierto al Aire, queremos hacer un pronunciamiento relacionado con el hallazgo del cuerpo asesinado de Mariana Zavala. Este pronunciamiento tiene como objetivo acompañar este dolor, esta indignación que muchas mujeres estamos sintiendo y muchas compañeras y compañeros estamos sintiendo a lo largo del país. Entonces, como equipo de Círculo Abierto al Aire, vamos a permitirnos leer este pronunciamiento. Pachuca Hidalgo, al lunes 14 de septiembre de 2020, a la opinión pública en general. Con el dolor y la rabia que nos embarga por el hallazgo del cuerpo asesinado de Mariana Zavala, como integrantes de Círculo Abierto al Aire, nos pronunciamos en contra de las diferentes violencias realizadas hacia las mujeres en general. En Tlahuelilpan, las autoridades encargadas de brindar respuesta ante el caso fueron rebasadas, haciendo alarde de su ineficacia. Sumémosle un gobierno estatal, representado hoy día por Omar Fayad Meneses, completamente indolente y omiso del incremento en el número de mujeres desaparecidas y asesinadas en las diferentes zonas del Estado, sin que esto represente un igual incremento en las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida por parte de las autoridades de Hidalgo. No conforme con ello, es necesario mencionar a un representante del Ejecutivo General, Andrés Manuel López Obrador, quien es carente de cualquier perspectiva de género y que con sus comentarios insensibles y desdeñosos hacia la lucha del movimiento feminista, legitima la violencia de género que hoy día ya es insostenible en nuestro país y que ha convocado a miles de mujeres organizadas a salir a las calles a reclamar una vida libre de violencia. A Mariana nos la arrancaron, pero hoy está aquí, en cada una de nosotras, y seguirá viva mientras sigamos pidiendo justicia urgente y necesaria. Justicia que nos pertenece, que cada vez clamaremos con más rabia. Justicia que vamos a ir a arrancar de ser necesario, porque ya no hay tiempo para las tibiezas. No hay que olvidar que con tibiezas el Estado y sus instituciones nos roban el discurso y nos siguen dando simulaciones. No más, compañeras. Esta lucha es por nuestros cuerpos, nuestra dignidad y por nuestras vidas. Porque todas tenemos derecho a ver nuestros sueños y anhelos cumplidos sin temer a que un fulano venga a arrancárnoslos. Simplemente porque puede y porque detrás tiene un sistema completo que lo encubre. No solo es el feminicida, es toda una estructura misógina e impune que abiertamente menosprecia la vida de las mujeres y las niñas. El día de hoy reconocemos en el entrante Gabinete Municipal de Pachuca una oportunidad inigualable para accionar los mecanismos estatales en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de una vida plena y libre de violencia para ellas y sus familias. El gabinete está integrado por mujeres de gran trayectoria y compromiso feminista. Creemos y exigimos que se marque un cambio en pro de los derechos humanos de las mujeres, las disidencias sexuales y las infancias, por lo menos en lo concerniente a la municipalidad pachuqueña. Estaremos observando cada paso y cada decisión tomada. Recordemos aquella frase: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Así que más le vale al Estado
irnos garantizando nuestros derechos. Sus instituciones e instancias en cargo o por verlo, tener sus simulaciones y ponerse a trabajar de verdad. Más les vale también a todos y todas sus cómplices indolentes que han entorpecido y hecho oídos sordos a nuestras bandas de estorbar, porque la revolución feminista está a la vuelta de la esquina y viene porque nosotras estamos en todos lados. Somos muchas, cada vez somos más, y no pasa un solo día sin que una de nosotras despierta la lucha. Aquí estaremos siempre, las mujeres y las personas que queremos vivir libres y con dignidad, demandando justicia por Mariana, por todas las que nos faltan. Y retiembla en sus centros la tierra, el sonoro rugir del cañón, ni una menos. Atentamente, Círculo Abierto al Aire. Muchas gracias, compañeras, por la lectura del pronunciamiento. Y bueno, con esto damos justo inicio a nuestro programa del día de hoy, que además está muy relacionado de una triste manera con esto que acabamos de leer y de compartir, que hacia allá también dirigiremos nuestro análisis. Y bueno, pues entonces para iniciar justamente con el tema de hoy, queremos decirles que vamos a hablar precisamente de cómo hemos construido a partir de bases que consideramos que son patriarcales nuestra idea de la mexicanidad. Es decir, en dónde está cimentado lo que defendemos como mexicanas, como mexicanos, que nos diferencia de pareciera a otros pueblos, otros lugares, otras identidades culturales. Y eso es lo que estaremos discutiendo el día de hoy. Pero bueno, para empezar quisiera preguntarles a las compañeras cómo están, cómo empezamos esta semana. Dani, ¿cómo estás? Ay, un día de muchísimas cosas, muchísimas noticias, muchísimas cosas que digerir, muchísimas cosas por pensar, reflexionar. Creo que estamos en un momento de muchas decisiones, de muchos momentos, de muchas circunstancias claves para el futuro que se viene en el movimiento feminista. Hablo a nivel local, pero creo que también hablo a nivel nacional. Creo que se vienen cosas muy importantes y donde más que nunca tendremos que estar haciendo ejercicio de lo que hemos venido viendo en los capítulos anteriores del Círculo Abierto, mucha reflexión, mucha ética feminista, mantener los ojos bien abiertos, estar a la expectativa de las cosas que vienen, y creo que hay cosas que se están gestando desde otras esferas, ¿no? Y que el movimiento feminista está muy fuerte, muy fuerte, y que hay cimientos que se están moviendo de formas importantes, ¿no? Y creo que o es el momento de terminarlos de tumbar o ayudar a que se mantengan firmes, ¿no? Ya dependerá de cada quien en qué momento va a estar. Pero sí, eso. Claro, Dani, es un inicio de semana así como, ay, no, ni siquiera quiero invocarlo, pero es como temblor, ¿no? No quiero invocarlo precisamente porque septiembre no es un buen mes para invocar ningún tipo de remolinos en la tierra, pero creo que tiene que ver justamente con esto que estás diciendo. Es un momento crítico, me parece, dentro de los muchos que hemos tenido en este año. Vuelve a ponernos, lo decíamos en el programa del sábado, el dedo en la llaga, ¿no? Muchas gracias, Dani, bienvenida. Reina, ¿cómo estás el día de hoy? Pues bastante consternada, y yo creo que la alusión hacia el temblor es bastante clara, como de lo que estamos viviendo como movimiento feminista, pensando también las recientes ocupas que han sucedido a nivel nacional, a nivel estatal, y cómo pues es un mensaje claro del hartazgo, de la rabia que se tiene por la violencia contra las mujeres. Y creo que justo la confirmación que nos llega hasta el corazón el día de hoy con el caso de Mariana es también profundamente dolorosa, pero también reveladora de todo lo que hace falta por hacer. Y creo que también pues está colocando en el centro a las instituciones y que han sido rebasadas, ¿no? Entonces, también con estos cambios que se han anunciado en el actual ayuntamiento de
Pachuca, pues creo que también es una labor bastante importante la que se tiene, y creo que la pertinencia sobre las instituciones, sus alcances, en qué condiciones se está viviendo la violencia, pero también la resistencia. Creo que 2020 no termina y no termina de sorprendernos, ¿no? Como toda la serie de movimientos que se están viviendo, y también de la fuerza que está teniendo el movimiento feminista para simbrar lo que se tenga que simbrar para que se generen estos cambios. Sí, yo creo que esto que mencionas es fundamental, el darnos cuenta cómo este año en particular nos ha puesto muchos retos en general, pero en particular el movimiento feminista, porque se evidencia, y eso es como particularmente grave y doloroso, ¿no? Cómo no necesitamos estar justamente en la parte de lo público, sino al interior de nuestras casas, al interior de nuestros hogares, y se incrementa la violencia. Y en ese sentido nos lleva como movimiento feminista a replantear las maneras de estar, de exigir, de luchar y de organizarnos. Entonces, todo el tiempo hemos tenido como estos retos de, ¿y ahora cómo podemos manifestarnos, aun cuando se supone que tendríamos que estar teniendo como ciertas precauciones para el contacto entre las otras? Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en las ocupas, en las diferentes comisiones de derechos humanos en algunos de los estados, en particular en la Ciudad de México, nos lleva a la reflexión de que hay cosas mucho más importantes por las que seguir luchando, con todas y digamos, como las medidas que necesitamos tomar para nuestra seguridad personal, pero que hay cosas que necesitamos estar todas juntas, ¿no? De diferentes formas. Entonces, bueno, muchas gracias, Rey, y bienvenida. Diana, ¿cómo estás tú? Hola, Ceci. Pues bueno, ni siquiera sé cómo pronunciar lo que siento. Creo que es mucha indignación, decepción, tristeza, no sé, enojo, y también pues una cuestión de, pues también de orgullo de las compañeras. Les comentaba hace un momento que estaba viendo unos videos en vivo afuera de la CNDH, y pues ver a la organización de las compañeras es como algo positivo, pero también es melancólico que sea una organización a partir de las tragedias, ¿no? A partir de que se organizan porque hay injusticias. Entonces, pues realmente, pues sí, me encuentro en una situación de luto, en el sentido de todos los acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Y que no solamente es de algo nuevo, sino que simplemente a lo mejor puede decir que se visibilizan o se están tomando. Yo creo que esto que estás mencionando al respecto de cómo es muy importante, pues, la organización que se está mirando en este momento, las acciones colectivas que se están haciendo. Pero una cosa que me parece que es necesario que remarcas es, la pregunta es por qué pareciera que solo ante este tipo de eventos, que evidentemente son importantes, pues muestras de violencias, asesinatos y demás, podemos organizarnos de esta manera como tan express y como pues también anclada, ¿no? Y cómo parece que nos cuesta más trabajo cuando estos no son, como digamos, pues digamos como las razones por las cuales podemos organizarnos. Y me parece que eso nos lleva precisamente a pensarnos como una cultura, como colectivo, y cómo de repente tenemos una idea de cómo las mexicanas, los mexicanos nos podemos organizar ante eventos que son extraordinarios, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes momentos de nuestra historia. El ejemplo ahorita evidente, ¿no? Pero además, por ejemplo, muy claros los terremotos que hemos vivido en Ciudad de México, por ejemplo, y cómo se evidencia nuestra organización. Y entonces vamos como enorgulleciéndonos de esta capacidad de organización express, pero que no se mantiene a lo largo del tiempo. Y esa es una cosa que tendríamos que pensar y que reflexionar. Muchas gracias, Diana, por este señalamiento. Y bueno, compañeras, justamente quisiera que empezáramos a pensar, a reflexionar cómo hemos construido nuestra identidad desde la mexicanidad.
A mí este tema siempre me ha parecido bien interesante, por eso lo quería plantear, porque creo que sí, es hora de que empecemos a remover justamente estos cimientos que nos mantienen en este lugar de dominio patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera empezar precisamente contigo, Dani, para que pudiéramos dar, si pudiéramos definir qué es la mexicanidad, ¿cómo lo definirías tú? Ah, no, me toca la pregunta difícil. ¿Cómo definiría yo la mexicanidad? La verdad es que para mí la mexicanidad siempre ha tenido que ver como con un montón de... Como que creo que somos una cultura que está como muy a flor de piel en muchos sentidos, ¿no? Creo que también somos una cultura que está muy a la expectativa de muchas cosas, ¿no? Como que de repente está buscando responder y creo que al final también seguimos en una eterna búsqueda de qué es la mexicanidad. Quizá por eso ahí está ¿por qué es tan difícil la pregunta, no? Creo que aún estamos en un limbo en el no querernos reconocer como parte de un pueblo largo y originario, ¿no? Que tiene una gran cultura y querer sentirnos como que estamos aparte de eso. O sea, como que eso está ahí, sabemos que nos precede, pero donde todavía no nos queremos anclar, ¿sabes? Porque eso nos hace sentir como que, como estas ideas coloniales, ¿no? De que somos indios, somos atrasados culturalmente, ¿no? Y al mismo tiempo está acá como esta parte muy eurocentrista, muy estamos cerca de Estados Unidos, ¿no? Como o sea, sí, somos de Latinoamérica, pero somos más del norte que del sur. Ajá, o sea, como estamos más allá que para acá, ¿no? O sea, somos más del norte que del sur, obviamente estamos más cerca del primer mundo que del tercero, ¿no? Estamos más cerca del norte global que del sur global. Y creo que esos ejercicios tan coloniales, tan eurocentristas, tan racistas, creo que al final nos tienen una eterna búsqueda del qué, del cómo y del por qué y quién es mexicano y quién no. Es mexicano el que usa un huipil, ¿no? Eso es una mexicana, o es una mexicana, una gran mestiza, ¿no? Que está más cerca de Europa y de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que con eso tiene que ver la mexicanidad, es como un eterno estira y afloja. Figura del estilo y la afloja me parece, pues así, justamente como muy descriptiva de lo que nos va ocurriendo en la búsqueda de esta, pareciera esencia de la mexicanidad, ¿no? Es esta parte de, por un lado, sí parece, estoy muy orgulloso de mis raíces indias, ¿no? Pero por el otro lado, bueno, sí, pero no tanto. O sea, cuando eso lo vemos reflejado en el programa que hablábamos, ¿se acuerdan de racismo, no? Cuando decíamos en términos de si soy morena o soy morenita, soy apiñonadita, ¿no? Pero morena, negra, no, eso no. Entonces, es una contradicción justamente en sí mismo estar muy orgulloso de repente de las raíces indias, pero por el otro lado, estar renegando todo el tiempo de justamente eso que da origen al asunto del racismo, por ejemplo, en la esencia de lo mexicano, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en esto que estás diciendo, me parece muy interesante, en cómo muchas veces nuestra posición geográfica, así literal, no necesariamente actúa a nuestro favor en términos de pensarnos como una cultura autónoma. Es decir, que creo que hay como un dicho incluso que dicen que la peor parte que tiene México no es estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y entonces en ese sentido puede ser esta parte de no ubicarse de qué lado es de donde podemos o hacia dónde dirigimos nuestras alianzas. Estamos demasiado cerca de Estados Unidos y nos creemos demasiado lejos del sur. Entonces, en ese sentido hay una combinación muy particular de lo que finalmente deriva en la mexicanidad. Reina, ¿cuáles serían aquellos componentes que tú puedes ubicar como en la parte del ser mexicano o mexicana? Como componentes me refiero, hay como ciertos símbolos que nos definen o que creemos que nos definen como cultura. ¿Tú qué piensas? Me parece súper interesante poder analizar esto de la mexicanidad y también irle pues encontrando
estos rasgos patriarcales, y como todo rasgo patriarcal, creo que intenta borrar la diversidad, ¿no? Pensando en México como un pueblo pluricultural, donde hay una diversidad de culturas que de pronto bajo este concepto de mexicanidad son borradas, son discriminadas, y generalmente pues son los pueblos, comunidades indígenas, ¿no? que son objeto de esta discriminación. Entonces creo que un primer rasgo de la mexicanidad puede ser esta unidad, una unidad basada en una única forma de ser y afirmarse mexicano o mexicana, y que está construida como de una manera también hábil, porque de pronto se resaltan ciertas características peculiares hacia la mexicanidad, como puede ser la unión, la solidaridad, la fuerza, como siempre afrontando las situaciones más complicadas, de mayor riesgo. Sin embargo, también alude a una idea de poder centrado en lo paterno, ¿no? Como en el hombre como figura hegemónica y como dueño además de la esposa, de las hijas, los hermanos también decidiendo sobre las hermanas, y también este rasgo como en el cual la madre tiene una figura muy importante. Y también una figura importante, pero además cierta condición de dependencia y de explotación, si lo miramos desde un análisis también feminista. Hay muchas figuras asociadas justo como a la mexicanidad, construida desde estas bases patriarcales, y que justo nos revelan pues esta forma de concebir las relaciones de poder entre los géneros y cómo las mujeres pues están sometidas hacia el hombre. Y también algunos rasgos de mexicanidad están como muy ancladas en esto que comentaba Dani, de la necesidad de constante afirmación justo pues ante esta intención de un borrado cultural y diverso, que tuvo que ver sí con procesos de mestizaje también, y en el cual de pronto pues las mujeres quedaron borradas también culturalmente, y la mexicanidad pues también fue parte de un proyecto político que buscó esta unificación cultural, y todo lo que no encajaba dentro de esa cultura, pues quedó, también hubo una política orientada a su erradicación. Hubo resistencias contra estas políticas, y que en el rasgo más característico lo vemos en el lenguaje. Entonces también la mexicanidad pues alude a hablar español y no hablar una lengua materna, por ejemplo, ¿no? Y si tú lo haces, entonces se evoca una serie de discriminaciones que tienen su arraigo no de manera espontánea, sino justo parte de esta política, y que tiene como responsabilidad el Estado. El Estado impulsó esta política. Entonces, de pronto sí hay como cierta romantización de la mexicanidad y de esta unión y de esta solidaridad. Sin embargo, es en función de afirmar aquello que está basado pues en esta cultura patriarcal. Y creo que también tomando distancia de toda aquella cultura originaria o culturas indígenas, que sería como un elemento también central de la mexicanidad. Has dicho un montón de cosas que son fundamentales para nuestro análisis, como de cómo nos hemos ido construyendo mexicanas, mexicanos, además en este momento, porque una de las cosas que me parece fundamental de lo que mencionas es que
la mexicanidad fue un proyecto político, ¿no? Y fue un proyecto político justamente derivado de la, pues digamos, como de la independencia, ¿no? Entre comillas, que tuvimos de España y cómo íbamos construyendo justamente una idea de nación, ¿no? Y esta nación que tenía que ser basada en la idea del mestizo, ¿no? De la mestiza, del mestizaje. Y en ese sentido, el mestizaje y de esta idea de la mexicanidad como un elemento único, ¿no? Lo que hace, evidentemente, es invisibilizar todas las diferencias que tenemos como país. Hace algunos años, bastantes, había, bueno, todavía existe la materia, pero me acuerdo mucho, había una materia en la UNAM que se llamaba así México Multicultural, y hay una cosa que decía, que había como parte, digamos, como de la justificación, o más bien como de la problematización que hacía, y era una pregunta que es, siendo un país tan grande como lo es México, ¿no? Y tan pluridiverso, ¿no? ¿Es posible pensar en una propuesta única, en una propuesta, digamos, que nos haga ser la misma nación? Esa es una pregunta que me parece muy interesante que podremos ir contestando. Ya vi que Diana medio se espantó porque dijo, ya me va a hacer la pregunta, esa pregunta, y no, todavía no. Pero porque quiero compartirles un comentario que nos está llegando ahorita de una compañera en Facebook y que esa sí me gustaría hacer como la pregunta a Diana. La compañera dice, Jenny Álvarez, dice, estamos condenados a vivir la misma historia de represión. Cuando hablamos de fiestas patrias, la gente espera solo el puente para ponerse hasta las chanclas. No se habla de lo que realmente representa. Y entonces la pregunta para mí es, ¿qué representan estas fiestas patrias? ¿A qué mexicanas, a qué mexicanos está dirigida esto? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere que pensemos? O sea, ¿por qué estamos celebrando lo que celebramos en estas fechas? Diana, ¿qué piensas? Está muy buena. Bueno, pienso que representa parte de lo que ha sido el proceso de construcción de nuestra identidad. Como lo mencionaba Reina, creo que también es muy grave, ¿no? No lo había reflexionado tanto a profundidad, pero como lo va comentando es cómo se crea una identidad que esté o que sea viable para un consumo, ¿no? Que sea viable para estandarizar o para meternos en categorías donde tenemos que formarnos así. Y yo lo diría así, la gravedad de estas consecuencias no es que solamente sea como, vamos a formar este tipo de identidad, sino que genera que en verdad nos apropiemos de eso, ¿no? Genera que en realidad se vea que hay acciones que están relacionadas a este proceso de identidad. ¿A qué voy con esto? Justo cuando estaba leyendo acerca de lo que era la identidad y la cuestión de la mexicanidad, me remonté a Octavio Paz y me gustó mucho algunos puntos que abordaba sobre cómo es que se va construyendo y sobre puntos en específicos, ¿no? Por ejemplo, del macho, ¿no? Del hombre, de cómo va teniendo ciertas características y a lo mejor algunas a través como del proceso histórico han cambiado, pero en un sentido de que se van adecuando, pero no hay un verdadero proceso donde haya una reflexión de decir, bueno, a ver, esto que me dijeron a mí como macho de ser el enmascarado, de guardar mis emociones, de tener ciertas prácticas, ¿es necesario o no es necesario, ¿no? O si nos representa como mexicanas y mexicanos o no nos representa así. Igual un poco cuando iba leyendo acerca de lo que es como la identidad, me quedó un autor en el cual mencionaba como la identidad, pero a través de la construcción de lo psicosocial, ¿no? Donde decía cómo es que identidad no es que sea algo como natural que ya tenemos, sino que se va construyendo a través de la raza, a través de los contextos históricos donde nos desarrollamos, a través, también me gustó un punto que decía que era a través de también nuestros medios familiares en sí, iba incluyendo como todos los contextos en los que nos desarrollamos, el género también. Entonces, se me hacía muy importante ese punto porque él va incluyendo, o sea, que a partir de esto que se nos ha creado, que es una identidad, también es una forma en la cual nosotras vamos a generar nuestros pensamientos, nuestras conductas, cómo vamos a actuar, cómo vamos a representar lo que es ser un mexicano y una mexicana, para que sea como tan de la decisión,
es importante mirar también los procesos históricos que se viven, y en este caso, pues como comentaba la compañera, no vi su nombre, que decía que si era como que siempre se va a repetir. Yo creo que también parte de los procesos históricos o las luchas históricas es como la gran chamba que se han aventado de decir, oye, pues no es solamente esto, ¿no? Y justo ahora con este contexto actual se visibiliza, porque entonces por ahí decimos, ¿no? ¿Cuál grito, ¿no? ¿Cuál grito de independencia cuando están ocurriendo, por ejemplo, en este caso, feminicidios, cuando hay desapariciones? Entonces empieza a haber una resignificación. Lo que a lo mejor por mucho tiempo fue solamente dar un grito y tomar y reunirnos, ahora cuestionarnos, ¿no? Incluso ahorita yo que estaba viendo eso, que estaba escuchando a el estómago, porque dije, sí, no, sacó el grito, no hay un grito, o el único grito que debería de haber en estos momentos es de exigir, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo estos procesos nos han creado identidad de esta cuestión de la conquista. Por ahí lo hablaba Octavio Paz sobre esta violación que nos hacen, nos ha ido construyendo ciertas características o ciertos roles o estereotipos que van formando a las conductas para hombres y para mujeres. Muchas gracias, Diana. Yo creo que una de las cosas que estás mencionando que tiene que ver sobre todo con para qué nos sirve, ¿no? Como estos diferentes símbolos culturales que están presentes en nuestro imaginario o en la historia, pues realmente reciente, o sea, en términos de, digamos, como de la independencia para acá, porque no necesariamente estamos retomando de manera como tan clara símbolos previos, ¿no? Sobre todo pensando en que muchos de ellos tienen que ver con el proyecto de nación del mestizaje. Y en ese sentido, una de las cosas que me parece bien importante es preguntarnos para qué nos sirve defender una cierta identidad o unos ciertos símbolos que parece que nos representan como mexicanas y mexicanos. Ya mencionaste algunos, ¿no? El hecho del macho, por ejemplo, ¿no? O la figura del valiente. Incluso cuando yo pensaba en cómo abordar este programa, y de hecho hay un libro que consultamos aquí, que se los voy a pasar, se los voy a enseñar, que parece el de la lotería, porque parece que esos son como nuestros símbolos culturales que representa la lotería, ¿no? Y en ese sentido, o sea, hay como esta parte del valiente, ¿no? Como el borracho, por ejemplo, ¿no? Que eso es un poco de lo que nos hablaba el comentario, y que de alguna manera, aun cuando pudieran tener un cierto sentido negativo, aún así parece que lo asumimos, es decir, cuando nos definimos mexicanos, además con O en masculino, ¿no? Es que así somos los mexicanos parranderos, borrachos, mujeriegos, ¿no? O sea, como con toda esta carga, y que puede ser negativa, pero que aún así seguimos defendiéndola. Entonces, en ese sentido, podríamos preguntarnos de qué nos sirve, para qué nos sirve defender esta identidad tan basada en estos en valores, pues que finalmente tienen que ver con una idea patriarcal. Dani, ¿tú qué piensas? Pienso que tienes la boca llena de razón. Ahorita que me hiciste como recordar como estos arquetipos, ¿no? De la mexicaneidad, precisamente la que siempre surge, e incluso no nada más desde nosotros, cómo nos ven desde afuera, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando estuve un tiempo también incluso con nuestros hermanos de Latinoamérica, ¿no? Que también pasaba en otros lados, ¿no? O sea, todo el mundo espera como a este hombre grandote, moreno, con un gran bigote, ¿no? Que además es súper fuerte, que te va a hablar súper golpeado, ¿no? Y además, como súper macho, ese es el arquetipo del mexicano, ¿no? Además, alguien que hasta cierto punto es intransigente, que hasta cierto punto es muy malhumorado, ¿no? Como pero muy fiestero, ¿no? Además, como que todo el mundo tiene la imagen en el imaginario, como que el mexicano igual como que no se toma las cosas tan en serio, ¿no? Y creo que también eso tiene mucho que ver con cómo como cultura nos hemos permeado ante estas situaciones de gravedad social que el día de hoy pues iniciaron este programa, ¿no? Como una cultura que realmente está ocupada en la fiesta, en el amor, ¿no? Porque el mexicano debe ser muy romántico, ¿no? Cantante,
saberse las rancheras, ¿no? Está ocupado en el amor, está ocupado en la fiesta, en el tequila, en la cerveza, pero hay otras cosas y eso no identifica al mexicano culturalmente, ¿no? O sea, y tan solo creo que se puede ver con otras culturas latinoamericanas donde puedes encontrar que la mayoría de la población está muy politizada, ¿no? Una gran mayoría de personas están muy enteradas de los procesos, mantengan su distancia o no. Y eso no lo encuentras en México. Eso también habla mucho, por ejemplo, de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina, ¿no? Que dieron como resultado la marea verde. Tienes a una primavera latinoamericana que surgió en Ecuador y que muchas de las representantes que estaban al frente de los grupos originarios venían precisamente de las mujeres indígenas ecuatorianas. Los movimientos estudiantiles en Chile. Y a México no, o sea, hasta apenas ahorita como que le costó casi un año empezar a agarrar fuerza para decir algo está mal y algo tenemos que hacer. Y curiosamente no fueron los hombres, fuimos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso precisamente nos habla de cómo el mexicano se construye a sí mismo, pero también el mundo construye al mexicano, o sea, desde fuera también viene una construcción del cómo es y cómo lo ejercemos. Y pues creo que habríamos que estar pensando en cómo reformularla. Si queremos seguir con esa imagen ante el mundo, si queremos también porque también hay quienes ven a México como líder en muchos de estas cuestiones de desarrollos, es como una dicotomía interesante, pero creo que tendríamos que estar pensando en si queremos, ¿qué independencia estamos celebrando? ¿La independencia de quién? ¿La independencia para qué? Y si ya llegó el momento de pues hacer una nueva, ¿no? ¿Y en qué sentido? Ay, me dejas pensando un montón de cosas, Dani, bien interesantes, ¿no? Y que justo estoy pensando en pasar a la bolita reina para ir un poco formulando algunas reflexiones en torno a lo que estás diciendo. Es que pienso, ¿no? Uno de los rasgos que es como muy frecuente que se nos atribuye a las mexicanas y a los mexicanos, y claro, aquí si hago énfasis en a nosotras, ¿no? En específico, es el asunto de la obediencia, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho haber escuchado en algunos momentos cómo pareciera que las mexicanas éramos mejor partido para los extranjeros, por ejemplo, que otras nacionalidades latinoamericanas, porque éramos más obedientes, éramos más sumisas, etc. Esta idea de la mujer sumisa también como un símbolo cultural que evidentemente nosotras, cuando vamos construyendo unas mujeres, pues se nos va complicando la vida terriblemente, ¿no? Pero en ese sentido, la obediencia parece que también es un rasgo que culturalmente aceptado, aunque en lo público pareciera que no, porque entonces el valiente y el rebelde macho pues no entra como en el asunto de ser obediente. Sin embargo, cuando escucho a Dani, pienso mucho en cómo muchas veces México, como país, como representantes, ¿no? Que hemos tenido de México en otros lugares, en lugar de pensar, de hacer coaliciones con pueblos de Latinoamérica, las hace con Estados Unidos o con Europa. Y entonces eso me lleva a pensar que, pues, si estamos obedeciendo a ciertos intereses, ¿no? Y esos intereses, pues, tienen nombre y apellido y por lo menos tenemos intereses capitalistas, coloniales, etcétera, ¿no? Esta idea, una vez más, de ser dominados colonialmente nos está influyendo. Entonces, en ese sentido pensaba, y quisiera, pues, tu opinión, Reina, ¿no? ¿Qué tanto esto lo miras tú reflejado como en la vida cotidiana con las personas? Y también pensaba en bueno, mejor esa se la dejo a Diana para que solo sea una contigo, Rey. Muchas gracias, Rey. ¿Qué piensas? Gracias, Ceci. Pensaba ahora que ibas narrando esto del sometimiento y más específicamente hacia las mujeres, pues tenemos a la madre mexicana, ¿no? Que creo que es la imagen más clara del sometimiento, la abnegación y la explotación de una persona que decimos amar. Entonces ahí también se enlaza el amor con esta abnegación y con esta explotación, ¿no? Incluso pensaría más que el sometimiento,
porque es incluso como justo en esta idea romántica, o sea, la abnegación va enlazada con esta cuestión de dar, y no quedarte o no colocar en el centro tu cuidado, el amor propio. Y por eso también hay como o sea, en la madre mexicana hay todo un símbolo, y que desde luego es un símbolo también patriarcal. Y creo que esto es un poco menos visible, sobre todo en el ámbito familiar. Los hombres no se someten, ¿no? Los hombres son quienes someten a las mujeres. El hermano es quien somete a la hermana. Si te rebelas, entonces hay sanciones, ¿no? El padre es el que cuestiona la libertad de las hijas, no la libertad del hijo. Entonces creo que en ese sentido sí se refleja en el ámbito familiar, y creo que en la parte de la política sí observamos también este sometimiento, la intención de someter a las mujeres, y digo la intención, pero no siempre funciona, ¿no? De hecho, justo por eso estamos viendo, a mí me llamó mucho la atención cómo quienes están llevando el proceso de lucha, de resistencia, las ocupas son las madres, no son los padres, y hay padres que también están sufriendo esta pérdida a través, o esta pérdida de sus hijas desde la violencia feminicida de la persona que lo comete, que en este caso generalmente son hombres, pero también la violencia feminicida del Estado. Pero han sido las madres quienes se han organizado, quienes han luchado, quienes han resistido. Y creo también que también son a quienes mayormente se les ha dado esa carga. Uh-huh. Y esa responsabilidad y esa exigencia de luchar por sus hijas. Y creo que también cuando las mujeres justo estamos en esos espacios políticos, porque también tiene mucho que ver con la política, y una política que tiene que ver con los asuntos públicos, no una política desde un punto de vista partidario. Cada que las mujeres buscamos colocar nuestra voz en esos espacios, pues vamos a enfrentar violencias, y esas violencias no las enfrentan los hombres. Es una violencia diferenciada, porque las mujeres tenemos que luchar por ese espacio, resignificar ese espacio, y creo que a diferencia de los hombres esto no ocurre. Y también en relación a estas políticas internacionales, creo que habría una reflexión muy profunda sobre quiénes están tomando estas decisiones de construir estas alianzas mirando hacia el norte o mirando hacia Europa. O sea, creo que en las administraciones que hemos tenido, pues no han sido mujeres, ¿no? O sea, nuevamente han sido hombres, y creo que también tiene que ver con esta colonialidad en la cual, pues, la colonialidad por un lado, pero también las historias de resistencia y lucha de cada uno de estos países, si pensamos en Latinoamérica, ¿no? En el caso de México, en los diversos momentos de lucha que hemos tenido, sea la revolución o sea la independencia, han sido los intereses de la clase media o de la clase burguesa en su momento quienes primaron. Sí luchó gran parte del pueblo organizado, pero fueron traicionados. Entonces, justo esta independencia que estamos viviendo tiene también sus profundos anclajes en la historia que hemos vivido, en la cual pues el pueblo confió en estos dirigentes, y de pronto más bien hubo traiciones y se privilegiaron los intereses externos, no los intereses de las clases con más necesidades, y las clases también que dieron la vida en el caso de la revolución, y desde luego en esos intereses no se vieron reflejados los intereses de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres sí hicimos la revolución, sí estuvimos en la independencia, pero ya al momento de hacer una agenda, esos intereses no existieron, y más
o sea, lo más que en el caso de la revolución se alcanzó a configurar fueron las adelitas, pero nuevamente con esta figura de abnegación, no como un espacio para la toma de decisiones y la representación. Y creo que es también reflejo de esta mirada patriarcal, ¿no? Donde nuevamente se exaltan estas figuras y también que la historia de nuestro propio país, a diferencia, por ejemplo, de algunos otros países latinoamericanos, donde las revoluciones sí fueron instaladas, ¿no? Sí hubo momentos históricos en los que el pueblo ganó, ¿no? Y quizás a diferencia de México, pues siempre se ha visto o han existido diversas historias de pues traición. Gracias, Ray, porque además esto pues podría hacernos reflexionar al respecto de por qué también de repente una de las rasgos que pareciera que también es medio cultural tiene que ver con esta aparente apatía a la participación política, ¿no? Y de lo que justamente estaba hablando Dani, que eso es muy interesante. Y sin embargo, en estos momentos, pues justamente las mujeres, bueno, no en estos momentos que haya surgido nada más así, pues llevamos como años en ese sentido, pero en estos últimos años la organización política feminista ha sido realmente digamos, como un evento que no se había visto de esta magnitud en nuestro país, al menos no en la historia de los últimos 100 años. En ese sentido, me parece como muy interesante lo que hemos estado rescatando a lo largo del programa y en otros programas de lo que está ocurriendo en este momento. Y sobre todo quisiera, y esto va para Diana, ¿no? Analizar cómo a partir de los hechos que ocurren en términos de la manifestación, la resistencia que se ha hecho en la CNDH, por ejemplo, estas intervenciones artísticas a los cuadros de estos próceres de la revolución, ¿no? Tenemos la respuesta del presidente, ¿no? Pues realmente criminalizando estos eventos, este hecho en particular, ¿no? Como el de intervenir a Madero, por ejemplo. Además me recuerda bueno, no sé si me recuerda en el sentido de la reacción tan visceral que ocurre cuando también se interviene, o más bien hay una pintura representando a Zapata de una manera más bien feminizada. Yo creo que recuerdan ese cuadro. Entonces, a mí me parece que las bases de la crítica y del cuestionamiento son muy similares, ¿no? Y entonces me gustaría, Diana, si pudieras compartirnos qué es lo que tú puedas analizar al respecto. Sí. Bueno, pues yo lo veo así, ¿no? Duele que los pinten, sobre todo, por ejemplo, ahorita cuando hablas de Madero, porque es una representatividad social, lo que se ha construido a partir de la idea de lo que es el hombre, ¿no? O sea, es un héroe, ¿no? Es un héroe y cómo está siendo pintado cuando representa parte de la historia, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, como retomando unos puntos atrás, por ejemplo, no es lo mismo la idea que se tiene de quienes conquistaron a la idea de la construcción de lo que fue la Malinche, ¿no? No es lo mismo la idea de los hombres revolucionarios a la idea de las adelitas. Tampoco, y también otro elemento que creo que es muy importante integrar es la cuestión del catolicismo, ¿no? De estos procesos de evangelización, donde también la Virgen María, en este caso, bueno, más representada en lo que es la guadalupana, también nos da una cierta categoría a nosotras como mujeres de tener un perfil, ¿no? De ser las puras, de ser las calladas, de ser las limpias, de cubrirnos y de cubrir a los demás con ese manto. Y no son cosas aisladas, o sea, eso no representa ahora, eso representa ante estos hechos, cuando las mujeres nos estamos organizando, estamos exigiendo, estamos diciendo, oye, basta, o esto no, nos enojamos. Entonces, ahora sí hay como un decir, oye, pero si tú tienes, o tú representas a esa Guadalupe, ¿no? A esa pureza que no se mueve, que no habla, porque tú debes de estar en cierto espacio, ¿no? Entonces, el que representen a Madero o a Zapata desde esa, por ejemplo, a Zapata desde la categoría, desde lo femenino, o desde la postura como homosexual, también está representando una contrariedad. O sea, lo femenino se va desde
o sea, a partir de esto lo femenino se va como algo de debilidad, como algo pues sentimental, ¿no? Que también era algo que comentaba Octavio, ¿no? O sea, los sentimientos, pues para nada, ¿no? Y luego entonces ponen también a este Zapata desde una manera, de la diversidad sexual, pues también como, ¿no? Porque los homosexuales también son aquellos que representan la feminidad y aquellos que se abren. Y un hombre y un macho, pues jamás se va a abrir, porque entonces es como caer en esto, ¿no? Entonces, es cuando lo miramos desde esta manera y las reacciones que hay respecto a este tipo de acciones que toman las compañeras, pues la sociedad obvio va a hablar, ¿no? Los compañeros, los machistas van a decir, bueno, ¿cómo están haciendo esto cuando son héroes, ¿no? Cuando han dado por nosotras, ¿no? Y por ahí también había un comentario donde decía, pues, las mujeres pareciera que no estamos en la historia, ¿no? Y era también como le decía Rey, quienes están haciendo esas políticas, quienes están decidiendo, quienes hablan por nosotras, es obvio que no están hablando desde el contexto que nosotras estamos viviendo. Tanto es así que ahorita pues también las ocupa las madres, son las que se han levantado, son las que están indignadas, porque ellas son las que han estado sintiendo el dolor, y no porque no lo sientan los padres, por ejemplo, de las personas desaparecidas, pero sí vemos en otra categoría a las mujeres con este proceso de indignación, y yo de pronto digo, cuando escucho ya a las mujeres, cuando me escucho a mí con estos procesos de indignación, es por eso que este tipo de movimientos de nosotras como mujeres son muy fuertes, porque vienen desde este proceso del sufrimiento, de vivirlo, de que nos ha atravesado, de decir, oye, pues también no puede ser posible que no vean que nos están desapareciendo y que y ahí lo decía, ¿no? Esta seña, no es posible que les duela más que unas paredes estén pintadas, que mujeres, que hijas están muriendo, ¿no? Las están matando y por cuestiones de feminicidio, ¿no? Pero pues son, y lo voy a tomar aquí, ¿no? Luego mi papá, cuando discuto con él, siempre yo termino diciéndole, con eso ya lo callo, ¿no? Le digo, pues imagínate que a mí me desaparecieran, a mí que fuera un feminicidio, ¿a poco no harías algo, no? Entonces, cuando le toco ese punto, ya mejor no dice nada, ¿no? Es una realidad, o sea, es una realidad, no puede ser posible que hasta que nos pase, no tomemos en cuenta que no es justo que tengamos que salir a la calle con miedo solamente porque se creó un estereotipo de nosotras a lo largo de la historia. Es mejor que estemos calladas. Gracias, Diana. Varios puntos de los que tocas también me parecen sumamente interesantes. Y bueno, uno tiene que ver, y que ya lo había dicho también Reina, y tiene que ver con cómo la reacción que tenemos las madres, ¿no? Las mujeres cuando desaparecen nuestras hijas o nuestras hijas son asesinadas o son víctimas de algún tipo de violencia, está relacionada directamente con la manera en la que hemos aprendido a ser madres también, ¿no? Y en esta cultura en donde la madre es la madre, ¿no? Como con M mayúscula y con todo lo que eso significa. Y en ese sentido, más que señalarle una cosa a las madres, lo que quisiera también resaltar es qué pasa con los padres. Y aquí hay varios como, pues, estudios y varias gente que ha reflexionado al respecto, ¿no? Porque como bien lo dices, Diana, pues no es que los padres no sientan este dolor de ver a sus hijas asesinadas o a sus hijas desaparecidas o violentadas, sino que también han aprendido, y sobre todo en esta cultura específica, a no mostrarlo, ¿no? Esto que decías hace rato al respecto de no estar en contacto con nuestros sentimientos y más bien mantenerse desde el lado del no me pasa nada, yo aguanto y más bien estoy como soportándolo detrás. Y en ese sentido, muchas veces, una de las cosas que se dice es, a veces los padres se mueren del dolor, incluso antes de que quizás sus hijas aparezcan o llegue a la justicia en su caso, los padres por no saber hacer frente a estos sentimientos tan fuertes de dolor, mueren antes de ello. Entonces, también tendríamos que pensar justamente cómo esta cultura pues va alejando a los padres precisamente de su vinculación con sus hijas y con sus hijos, ¿no? Y bueno, y una cosa que también me parece bien interesante de lo que mencionas, ya también para ir pasando hacia las conclusiones, es este regaño, ¿no? Este señalamiento que nos hacen a las mujeres cuando pintamos los muros, cuando rompemos los cristales, cuando tomamos la CNDH y la convertimos en casa refugio, ¿no? O mejoramos las pinturas de nuestros próceres de la revolución, ¿no?
Este regaño lo hace sobre todo el presidente de la República. Y aquí recuerdo mucho a Marcelo Lagarde justamente hablar de cómo el presidente de la República pudiera ser este símbolo del macho mayor, ¿no? Como este macho padre, ¿no? Que está regañando a las hijas que desobedientes, ¿no? Entonces es una vez más este reflejo cultural de la mexicanidad, de estas mujeres que tendrían que estar haciendo otra cosa, como otra vez, ¿no? Sentada en su casa, cuidando a los hijitos, etcétera, etcétera, y andan ahí de revoltosas. Entonces, es esta imposibilidad de mirarnos de manera distinta, y eso es cultural, y tendríamos que empezar a pensar cómo lo hacemos para movernos de esa idea de cultura, de cómo tienen que ser las mujeres y cómo también tienen que ser los hombres. Entonces, en ese sentido, quisiera, compañeras, que pudiéramos ir perfilando las conclusiones porque ya se nos fue el programa, desafortunadamente, y como siempre nos pasa, podríamos hablar otro programa completo de esto. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿hay formas de transformar esta idea de la mexicanidad? ¿Cómo le hacemos? ¿Desde dónde? Dani. Me parece muy, muy importante y muy preciso lo que hablas de nuestro señor presidente. Creo que ahí tenemos que mantener sobre todo ojos bien abiertos porque no es fortuito, no es casualidad y no es para minorizarlo como hay el viejito, que de repente escuchamos como esos comentarios. No es para nada menor. Creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos y estar interpelando ese tipo de comentarios todo el tiempo, hacerlos notar, visibilizarlos, porque digo, no es casualidad que a partir de que está Trump en Estados Unidos, el incremento a las violencias hacia las minorías étnico-raciales aumentaron. No es una coincidencia que desde que está Bolsonaro también ha habido un incremento de violencia. Quien está al frente de un país legitima de una forma u otra con su discurso las violencias que se viven al interior de nuestras naciones, ¿no? Entonces, no es para nada menor y es algo que tendría que estarnos preocupando a todos y todas y tendríamos que estar hablando más al respecto en ese aspecto. Ahora, el otro de si es posible reinventarnos, reformular esta mexicanidad, yo creo que sí. Yo creo que bueno, vi un meme que me encanta, ¿no? Que dice que el punk no está muerto, ¿no? Son las mamás. Y creo que es de suma importancia pensarlo, analizarlo y creérnoslo. Creo que sí hay una posibilidad de reinventar y de reformular la mexicanidad. Creo que sí es posible mundos nuevos, creo que es posible un México diferente, yo sí creo en que se puede un México feminista, quizá no pronto, pero en algún momento, ¿no? Y creo que parte del trabajo comunitario, de las relaciones comunitarias, de la ternura, como lo hemos dicho antes, de tenerle más amor al que está al lado y sobre todo a la que tenemos al lado, ¿no? Es momento de estar unidos, unidas, es momento de cuestionarnos todo. Y creo que solamente cuestionándonos el por qué estamos aquí ahora, cuestionando lo que ha pasado, es que podremos entender y poder ir construyendo lo que vendrá en el futuro. Pero creo que sí se puede y creo que una nueva independencia mexicana puede ser posible, quizás no en estos momentos, pero quizás sí pronto. Gracias, no podía prender mi micrófono. Gracias, Dani. Yo creo que es importante el asunto del cuestionarnos porque si no nos podemos mover. Sin embargo, muchas veces no estamos dispuestos ni dispuestas a cuestionarnos porque eso implica, pues justo remover las bases de nuestra identidad cultural, ¿no? Y eso da mucho miedo porque finalmente la identidad es seguridad. Pero ese sería como el reto. Muchas gracias, Dani. Reina, ¿tú qué piensas? Pensaba en este dolor social profundo que tenemos como país y sí, justo ante este dolor social, pues cómo se reacciona desde esta idea de la mexicanidad basada en el patriarcado y generalmente es la negación, ¿no? O sea, como hacer que no existe, hacer como si no pasara, si no lo pienso, pues entonces no atraigo como las cosas malas, pero en lo que se cae es en una omisión.
Justo perdimos a Rey cuando estaba a punto de decirnos el mensaje importante. Creo que ya está regresando. Creo que me desconecté un ratito. Sí, pensaba que cuando se omite y se busca no ver ese dolor, entonces se cae en la omisión. Y es grave cuando lo estamos mirando no solo como un asunto personal, o sea, no, porque no es un asunto personal las declaraciones que hace el Ejecutivo, en este caso de un Estado, en la figura del presidente, porque existe una serie también de obligaciones y dentro de esas obligaciones pues está el dirigir la política nacional que atienda las necesidades que estamos teniendo como país. Y si una necesidad prioritaria no es la vida de las mujeres, entonces, ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿No? Y creo que también hay una responsabilidad y una obligación basada también en una serie de recomendaciones que se han hecho de carácter internacional para poder urgir una serie de mecanismos para prevenir las violencias contra las mujeres, pero con especial énfasis en los feminicidios. Estamos hablando de sentencias internacionales y sentencias que también han costado largos años de lucha a familias quienes identificaron estos feminicidios y no y en su búsqueda de justicia, porque el Estado mexicano no se las garantizó, llegaron a la Corte Internacional, que fue el caso de las sentencias del campo algodonero. Entonces, vivir después de algunos años, ya casi más de una década de esas sentencias, y despertarnos con esta noticia de lo que pasó con Mariana es doloroso. Es doloroso, pero también nos refleja que este asunto no solo no se ha detenido, sino ha crecido y que las acciones han sido insuficientes. Y creo que entonces sí es momento también de ir marcando, como se ha hecho en otros periodos, esa obligatoriedad del Estado y la importancia que tienen los mensajes sociales que se difunden a través de la figura presidencial y cómo sí es indolente frente al dolor de las mujeres, porque no solamente tiene que ver con los familiares, sino con el dolor que sentimos las mujeres y que ha sido necesario colocarlo de una manera más visible, que no tendría por qué ser necesario, es decir, no tendríamos por qué estar en las calles gritando, para toda la gente que dice que no debiéramos de estar ahí, sí, no debiésemos estar ahí porque no debiese de haber ninguna mujer asesinada de manera, bueno, de ninguna manera. Y creo que cuando eso no solamente está sucediendo, sino se está incrementando y no se están mirando que las acciones institucionales sean suficientes, entonces creo que la indignación y la rabia ha crecido al punto que estamos observando ahora de las ocupas, ¿no? Y creo que lo mínimo que no solo se merecen, sino que es responsabilidad también de los estados, es reconocer qué está pasando y generar acciones puntuales para que se atiendan. Y creo que eso no lo estamos observando ahora. Sí, yo creo que lo que has mencionado es sumamente puntual al respecto de cuáles serían las obligaciones que tendría que cumplir el Estado y sobre todo en este caso la figura presidencial, porque finalmente es la mayor representante de esto. Y en ese sentido me parece que hay una vez más una invisibilización ante las necesidades de las mujeres de su país, ¿no? Además, muchas de ellas votaron por él y parece una vez más como esta traición de la que hablabas de manera muy clara, Reina, ¿no? Esta es una traición y es una indignación y que yo creo que en este momento, y ahí sí, como diría Vivir Quintana, que retiemble y que tiemblen los centros, porque en serio las mujeres en este país sí podemos ser esta fuerza que ponga a temblar a estos machistas patriarcales que tenemos como autoridades. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, Reina, por la precisión. Diana, ¿con qué te vas hoy? Bueno,
Justo, bueno, son algunos puntos, trataré de sintetizarlos. Uno es como cuando estaba leyendo, haciendo estas lecturas, recordé, bueno, enfocado a lo del inicio de la mexicanidad, estaba recordando, por ejemplo, apenas recientemente que anduve en uno de los pueblos, en un pueblo, en algunas de las actividades como de festejos que realizan. Y yo dije, pues está como pues está chido porque convives, se organizan como comunidad y todo eso. Pero justo después me llegó una reflexión preguntándome, pero pues también eso es como uno de los rasgos, ¿no? Como esta cuestión de las fiestas, de tomar y todo eso. Entonces me cuestioné y dije, pues eso entonces está bien o está mal, ¿no? Pero bueno, pensaba que también es, o sea, es un rasgo de nosotros como mexicanas y mexicanos, pero también lo que creo y que iría como también por ahí mi mensaje, es que no esté mal a lo mejor, por ejemplo, estas reuniones o estos festejos, pero pues también no perder de vista como esta cuestión de que sea de la justicia, ¿no? De la igualdad o de que no rebase la dignidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en estos festejos no solamente, no sé, las tareas de cocinar solamente sean una labor para las mujeres, ¿no? O que solamente, o sea, que no estén en estas secciones porque entonces empezaría a crear mensajes distintos donde entonces entre todos pueden realizar diferentes acciones, ¿no? Sería como por ahí en ese punto mi mensaje. Y en otro, coincido mucho con lo que dice Dani respecto a los mensajes que se dan como en la cuestión de las mañaneras, justo cuando yo escuchaba uno de los de Andrés Manuel respecto a las pintas y a lo de Madero, cuando él decía que pues no eran las formas, que entendía como el dolor, pero pues entonces yo dije, pues es que no está entendiendo el dolor, o sea, no puedes comparar, o sea, por algo se está llegando a esos límites, ¿no? Por algo se está llevando a hacer esas acciones, si no, pues simplemente no se estarían llevando a cabo, ¿no? Las mujeres no estarían organizándose y obvio, por ejemplo, en el caso de las madres desaparecidas no estarían ahí, pues obvio quisieran estar con sus hijas en su casa, ¿no? O en algún otro espacio. También en cuanto a los movimientos sociales, pues también estos movimientos sociales van tomando su curso, ¿no? Van tomando su curso y a través de esto, pues el ensayo y el error o las formas de organizarse van siendo distintas. Creo que justo ya lo habían mencionado durante el transcurso, por ejemplo, aquí en México se ha visto mucho todas estas series de cambios en los movimientos donde se han sumado cada vez más compañeras, donde se ha habido como una especie de alianza, por así llamarlo, entre las diferentes luchas o las diferentes movilizaciones que se han realizado. Por ejemplo, cuando ahorita, ¿no? Como las madres de desaparecidas, las compañeras feministas, incluso mencionar que, bueno, les decía hace unos momentos a las compañeras fuera del aire, que el viernes que fui a México estaban compañeras de Guerrero manifestándose ahí en el Zócalo, que son de los que vienen también del Congreso Nacional Indígena. Estaban compañeros, igual por otra parte, compañeros y compañeras del Frente Nacional. Y por otra parte, pues también venía otra movilización de la CENTE, pues también estaban ahí las compañeras de la radio, bueno, de ahí en el Congreso, ¿no? Entonces, se va viendo ciertas movilizaciones que están representando las diversas problemáticas con las cuales se encuentra el país, ¿no? Entonces va a llegar o está llegando ese momento donde las luchas se van compartiendo, ¿no? Porque sabemos que aunque a lo mejor son distintos los dolores, pues también están, ¿no? Entonces, incluso ahorita en este mes que también viene lo del 26 con los compañeros normalistas, pues me supongo que también las madres o no sé si igual, bueno, los padres puedan estar llegando al Congreso, ¿no? Entonces ya vamos viendo que este tipo de movimientos también está tomando su curso y yo creo o veo muy difícil que vaya a parar porque pues siga habiendo procesos de injusticia. Muchas gracias, Diana. Creo que me dejas de alguna manera esperanzada, ¿no? En tus conclusiones, porque me invita a pensar que es posible, entonces, formular una manera distinta de reconocernos como mexicanas, como mexicanos,
porque estamos viviendo momentos en los cuales podemos ubicar cuáles son aquellas cosas que están presentes en nosotras y que puede ser justamente parte de esta nueva identidad cultural, que no significa necesariamente renegar de las tradiciones ni de los valores culturales, sino precisamente de cuestionar y de resignificarlos, y eso me parece que es muy importante. Y también, por otro lado, una de las cosas que me parece necesario como seguir ubicando es que yo les preguntaba hace rato, ¿es posible que pudiéramos tener como una idea de mexicanidad aun cuando vivimos en un país que es pluridiverso? Yo creo que es una pregunta complicada, ¿no? Pero una de las cosas que me recuerda como la posibilidad de unión, ¿no? Es esto que estás diciendo. O sea, son diferentes luchas, pero en realidad el fondo es el mismo. Y el fondo tiene que ver con una dominación de un poder que es patriarcal. Y tenemos una pregunta en los comentarios del chat que creo que tiene que ver, bueno, la pregunta es relacionada con esto, y la pregunta tiene que ver con, ¿el patriarcado está construido y dirigido por quién? Y es que el patriarcado en realidad es un sistema de dominación estructural, es decir, está presente en las instituciones, en nuestra cultura, como lo hemos discutido el día de hoy, en las personas mismas, y eso incluye a los hombres, a las mujeres, ¿no? Y a los trans, etcétera. En ese sentido lo sostenemos todas y todos, pero entonces significa que también podemos irlo modificando, aunque esto no es tan sencillo y no es en cuestión individual, lo tenemos que hacer en colectivo. Pero además una cosa que me parece que es fundamental es que el patriarcado incide sobre todo en el cuerpo de las mujeres, y eso es algo que es innegable, y por eso es tan fundamental que nosotras estemos en pie de lucha y ojalá que se unan todos los demás. Y bueno, con esto quisiera despedirnos. Muchísimas gracias, compañeras. Siempre me voy muy, muy contenta de escucharlas, muy nutrida y con ganas de seguir conversando. Y pues agradecer muchísimo también a nuestra audiencia, mandarles saludos a quienes estuvieron conectados con nosotras, a Jenny Álvarez por sus comentarios, a Rizos Hidratados también, a Manuel con Rombosman y a quienes nos siguen cotidianamente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues que tengan muy buena semana, que tengamos unas fiestas patrias reflexivas y que sean dignas, ¿no? Y que nos lleven a exigir justicia por Mariana y por todas las demás que no están y que nos hacen mucha falta. Muchísimas gracias y nos miramos la siguiente semana. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.